ya estamos en la hora. Perfecto. Buenos días. Buenos días a todas las personas que están conectadas tanto en YouTube como en Zoom. Pues bienvenidos a nuestro tercer webinar en el que estaremos conversando acerca de cómo seleccionar un generador. Sin embargo, antes que eso quería presentarme. Mi nombre es Marcela Jiménez. Les voy a estar guiando un poco en la parte de preguntas y respuestas al finalizar nuestro webinar. Yo voy a estar identificada en la sala como Comunicaciones CCB. Quería comentarles antes de iniciar que nuestros próximos webinars van a ser referentes a baterías. Ese está programado para el jueves 30 de abril a las 8:30 de la mañana. Tendremos al instructor certificado Wilmer Córdoba como moderador. Y el que sigue va a ser acerca de petróleo en cero. Estaremos conversando acerca de oportunidades y la estructura de negocios en la cadena petrolera. Eso sería el viernes 1 de mayo. De igual forma, a las 8:30 de la mañana, tendremos a Carlos Baradi como expositor, quien es ingeniero geólogo, especialista en el área de petróleos, y pues nos va a estar hablando bastante acerca de este tema. Así que los invitamos a que se inscriban a nuestros próximos webinars para que reciban su invitación para conectarse a través de Zoom o a través de YouTube. Bien, la dinámica del webinar va a ser la siguiente. En un momento voy a darle el pase a Julio Morales, especialista en el área de generación. Al finalizar su ponencia, yo voy a estar monitoreando tanto el chat de YouTube como el de Zoom. Voy a leer sus dudas y él va a ser la persona encargada de responderlas. Entonces, sus micrófonos van a permanecer silenciados durante todo el webinar y cualquier duda o inquietud que tengan deben hacerla llegar a través de los chats. Buenos días, Julio. Buenos días. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, buenos días para todos. Realmente, gracias a Dios, hoy en viernes 24, Consorcio Benequí, pues, tiene la oportunidad nuevamente de estar con ustedes en una pantalla con estos webinars que estamos ofreciendo. Para todos aquellos que se registraron hoy o apenas en esta semana fue que tuvieron la información, pues le informo que desde la semana pasada estamos subiendo una cantidad de tópicos que va a estar en el medio, tocando temas de servicios, repuestos, equipos de construcción, generación, proyectos, que va a ser bastante interesante. Así que bueno, igualito como dijo mi compañera Marcela, pues los invito para que se suscriban. Si no pudieron estar también, a pesar de las fallas que puedan haber existido de internet, van a estar grabados y así poder acceder a ellos. Y bueno, mandarnos más adelante, vamos a ver los puntos de contacto o los sitios de contacto y mandar igualito las dudas que puedan tener. Ya mi compañera Marcela, bueno, les ofreció los próximos webinars que tenemos para la semana que viene. Son puntos bastante importantes para estar pendientes, así que bueno, los esperamos. Hoy en nuestro webinar es cómo seleccionar un generador. Este tema en particular es un tema bastante, hoy diría, atípico. Antes, cómo seleccionar un generador estaba en la boca del dueño de la empresa, de un proyectista, de un gerente de construcción, de alguien, hasta puede ser hasta los mismos muchachos que están saliendo de la universidad de una tesis de grado. Pero hoy día no es así. Lamentablemente, bueno, nuestro sistema eléctrico no es el más idóneo ahorita y todo el mundo ha sufrido un apagón. Y ahorita ya una ama de casa, un maestro, un médico, todo el mundo está buscando y busca cómo mejorar esa parte. Y su pregunta es, por el desconocimiento que puede tener, es cómo seleccionar un generador. Bueno, mi nombre es Julio César Morales Pacheco, yo soy ingeniero electricista, mención potencia, egresado de la Universidad de Carabobo y especialista en mecatrónica, egresado de la Universidad Arturo Michelena. Ahora sí, vamos a empezar entonces. Nuestra empresa, una de sus premisas va a ser, es siempre, ante cualquier actividad que haga, es siempre hablar sobre la seguridad. Y esta presentación no puede ser la excepción. Entonces vamos a hablar algunos punticos de seguridad, sobre todo conectado, pues que tenga que ver con el uso y el trabajo pues, de un generador, y es el riesgo eléctrico. Entonces uno de los puntos que nosotros tenemos que estar pendientes siempre va a ser el uso de los equipos de protección personal. Sin importar
si es la persona que le hace servicio, sino lo que están cerca. Siempre cualquier persona que tenga que ver o vaya a tocar los generadores como tal, tiene que estar bien protegido con su equipo. En cualquier trabajo que se haga dentro de una empresa, sobre todo, siempre tiene que haber esto es algo más para los contratistas, siempre tienen que estar muy conectados con lo que es la gestión del departamento hecha de esa empresa, porque, bueno, hay que hacer una emisión de permisos, sean fríos o sean calientes, entonces hay que estar pendiente de esa parte. El generador por dentro tiene una cantidad de señalizaciones, donde hay riesgo eléctrico, donde por peligro por temperatura o por combustible, la persona que esté adquiriendo el generador o la persona que le esté haciendo algún tipo de mantenimiento tiene que leerse ese manual antes de entrar para saber y alertar, justamente esa alerta que da el fabricante, poder capacitarse y no tener o sufrir algún percance mientras esté trabajando sobre el mismo. Lo importante es que siempre que se esté trabajando con generadores, la persona que vaya o el grupo de personas que lo esté haciendo sea unas personas calificadas y certificadas para eso. A veces vemos en cualquier sitio, incluso en algunas empresas, que ciertas personas se presentan, revisan y no van con la capacidad suficiente y se producen algún percance. Recuerden que aquí no solamente está en juego la vida de los trabajadores, de las personas que están al lado, sino también la vida útil del equipo. Entonces, bueno, es una de las partes que hay que estar muy pendiente. Sigamos. Ok, aquí van a ver más o menos un contenido de lo que vamos a ver. Aquí el webinar tiene un alcance bastante amplio, o sea que no vamos a hacer una profundidad técnica tan grande, pero sí vamos a evaluar ciertos puntos que va a permitir para que ustedes vean o tengan una noción de cómo seleccionar un generador. Entonces, bueno, yo voy describiendo cada uno de estos puntos que están aquí. Al final, como dijo mi compañera, vamos a tener la sesión de respuesta, de preguntas, y bueno, vamos dándole respuestas a lo que conlleva. Vamos a hablar, bueno, una pequeña introducción, las potencias, el tipo de potencia eléctrica, los regímenes de trabajo, cómo se calcula la potencia eléctrica, variación de cargas en el tiempo, condiciones ambientales, qué pasa cuando el tipo de combustible, altitud, insonorización, casos especiales, bueno, y algunas ecuaciones eléctricas. Ok, para todo proyecto hay una solución. Todo proyecto, por muy pequeño que sea, como pueden ver la planta eléctrica que tienen a su izquierda, tiene unas condiciones para elegirla. Pero también podemos estar trabajando para residencia, condominio, comercio grandes, medianos, industrias pequeñas, que es como la foto que tenemos a la derecha. Ya la planta es de mayor proporción. Pero también podemos estar trabajando en proyectos bastante grandes, industrias petroleras, mineras, industrias básicas, poblaciones, donde incluso el bloque de potencia que se está solicitando es mucho más de lo que puede dar un solo equipo, y entonces yo en mi proyecto tengo que contemplar X cantidad de equipos para poder satisfacer. Sin importar el proyecto, por muy pequeño, por muy grande, hay que hacer algunos pasos. Por supuesto, mientras más grande, hay una cantidad de parámetros con mayor perdón, con una cantidad de parámetros que hay que estar revisando. Tipo de potencia eléctrica. Este es algo bastante básico. Sin embargo, nosotros nos llegan muchos clientes que nos piden, necesito una planta eléctrica que sea de 80. Nuestra respuesta, 80 ¿qué? 80 kilovatios, sí, 80 kilovatios. O 80 kVA. Bueno, puede ser 80 kVA también. Y no es así. Entonces, al no tener nosotros una noción precisa de cuál es la potencia que realmente se está requiriendo, podemos estar eligiendo un equipo que no es. Podríamos estar inclusive eligiendo un equipo que sea de menor capacidad de la requerida o mayor. El de mayor técnicamente no me va a afectar mucho, pero si nosotros estamos viéndolo en la parte del contratista, ahí sí nos va a afectar, porque si yo estoy concursando, estoy una oferta junto con otro, yo oferté un equipo de 100 kilovatios, por decir un ejemplo, y él ofertó del 80, y por supuesto, la persona que está revisando, al ver que nosotros somos muy caros, perdemos la oferta. Entonces, este es uno de los problemas que no tenemos al seleccionar el equipo que corresponde. Entonces, bueno, potencia activa. Potencia activa es la potencia útil del sistema, se mide en kilovatios,
la potencia aparente es justamente, bueno, una sumatoria de la potencia al cuadrado de la potencia activa más la reactiva, porque hay una cantidad de motores que están asociados a nuestro sistema eléctrico, y es la potencia, se miden, todas sus unidades son en kVA. Como podemos ver aquí, este es un catálogo de unos de los fabricantes para 60G, donde podemos ver que tenemos modelos de 250U, de 300, de 400. Y la persona que está revisando puede ver que aquí, bueno, en este caso el fabricante está colocando la potencia en kilovatios. Pero se van a dar cuenta que hay dos columnas, PRP, que algunos los tienen en Prime, o ESP, que algunos lo dicen en stand-by. Y empieza a preguntar, pero ¿cuál elijo de las dos preguntas? Ya entendí qué es lo que es kilovatios, qué es lo que es kVA, pero ahora entonces tengo ahora dos tipos de potencia. Entonces, vamos a aclarar ese punto. Existen unos regímenes de trabajo. Cada fabricante certifica su unidad o su equipo para trabajar en esos regímenes de trabajo. Hay diferentes regímenes, pero vamos a centrarnos hoy en dos en particular, que es la potencia PRP o Prime, que es una potencia disponible de uso continuo, y una potencia de emergencia, que es justamente como esto que dicen stand-by, que es una potencia que es para emergencia. Una emergencia es que se fue la luz, se fue la energía eléctrica, entró nuestra planta eléctrica, pero que nosotros de alguna manera tengamos la certeza de que la energía eléctrica va a volver en corto tiempo, o que tenemos un pico fuerte de aumento de consumo de energía en nuestra planta, y para no consumir de la red, usamos nuestra planta, pero por periodos pequeños de tiempo. En cambio, el régimen plan es para mantenerlo de forma constante. Hoy día Venezuela, a veces nosotros hemos elegido nuestras plantas eléctricas en forma de emergencia. Nuestras emergencias a veces están pasando por no las horas que corresponden, sino que pasan 4, 5, 6 horas que no llega la energía eléctrica y empiezan a trabajar en plan. Eso lo vamos a ver ahorita. Aquí vemos un cuadro, un pequeño cuadro un poquito más descriptivo. Trabajar en stand-by está bien, pero como hablamos es de emergencia, tenemos que trabajar un 70%, el fabricante, por lo menos este fabricante en particular, dice, tenemos que trabajar un 70% de la potencia rating que dicen stand-by. Si volvemos otra vez al caso anterior, podemos ver que por lo menos este equipo en particular, para en stand-by, dice que son 238 kilovatios. Pero el fabricante te solicita que el equipo trabaje en un 70% de esa potencia que está ahí. Si el equipo nosotros lo trabajamos a los 238, el equipo no le va a pasar nada en primer momento. Pero si no trabajamos bajo las indicaciones que dice el fabricante, tenemos tres cosas. Vamos a poder tener problemas con la garantía del equipo. Vamos a cortar la vida útil del equipo. Y cuando hay algún tipo de falla que se ocurra, porque lo estamos trabajando fuera de lo que es indicaciones del fabricante, va a haber un costo que nosotros lo vamos a tener que colocar y no fábrica, no por garantía, porque es un mal uso del equipo como tal. Tenemos el otro que es igualito, tenemos el régimen de Prime, el régimen Prime, igualito, es el 70% de lo que marca el fabricante. Volvemos para acá, como pueden ver, por lo menos el equipo de 480 dice que en Prime es 297, perdón. Yo tengo que trabajar mi proyección de buscar un equipo, de que ese equipo en particular va a trabajar el 70% de esa capacidad. Eso lo vamos a ver en este ejemplo. Nuevamente tenemos el catálogo y vamos a suponer que el contratista le dice al cliente, mire, yo necesito una planta de 225 kilovatios, pero en Prime, porque es uso continuo. ¿Por qué uso continuo? Porque siempre tiene que haber esa comunicación con el cliente. ¿Por qué uso continuo? Porque la confiabilidad del sistema eléctrico no es la adecuada y necesito un equipo que realmente sea robusto para que me trabaje X cantidad de horas. Perfecto. Son 225 kilovatios. Si yo elijo la primera, que es de 250, aparece 227 kilovatios. Esa sería nuestra primera opción. Pero si yo lo multiplico por las indicaciones del fabricante, que es el 70%, él debería estar trabajando tranquilamente, es aproximadamente en 159 kilovatios. Eso quiere decir que no deje el equipo más idóneo para trabajar. Así vamos probando el de 300. Cuando llegamos al de que no cumplió, y el de 400, vemos cuánto es la potencia que nos está ofreciendo, que son 364 kilovatios en Prime,
lo multiplicamos por 0,7 y da 254.8. Entonces, elegir nos estamos dando cuenta que seleccionar un equipo no solamente es a nivel de potencia, sino que tenemos que pensar que es una máquina que no es como la barra infinita que soporta todo, sino que realmente tenemos que empezar en la garantía, en los costos que puede trabajar, que puede hacerse porque no lo estamos trabajando como es. Entonces, tenemos que seleccionar como bajo las indicaciones del fabricante. ¿Cómo calculamos esta potencia? Bueno, hay mucha gente que llega aquí de un cálculo bastante empírico. Realmente para calcular la potencia tiene que ser con una empresa especializada, se hace un estudio de carga y esa empresa especializada tiene una cantidad de personal certificado y equipos certificados y calibrados para ese fin. Es la mejor manera de hacerlo. Esta lámina en particular hoy día nos llega mucho por los apagones que estamos sufriendo. ¿Qué hacemos pero no, yo no tengo una empresa, sino que tengo una casa? ¿Cómo hago justamente para seleccionar un equipo de una potencia pequeña? Como podemos ver en el ejercicio, una casa con X cantidad de cargas, vemos una planta más o menos de las que todo el mundo está comprando y que son de fácil adquisición y que están casi en todas las ferreterías. Es muy fácil. Esto que está aquí es simplemente una visualización de la potencia que nosotros vamos a requerir, pero nunca va a estar sobre un verdadero estudio de carga de un estudio profesional. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? La potencia, vamos sumando los kilovatios de cada una de las cargas que podamos tener en nuestro hogar, en nuestro comercio pequeño, en nuestro bodegón, la nevera, el aire acondicionado, la iluminación. ¿Dónde conseguimos eso? Todos los equipos en su parte trasera o a los lados tienen una placa que identifica no solamente el modelo, la marca, sino también los kilovatios. Y vamos sumando, potencia por potencia. Luego tenemos que aplicarles un factor de carga o simultaneidad. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros, por lo menos en esta casa, hay 4 secadores de cabello. No todos van a estar prendidos al mismo tiempo, no todas las tomas corrientes van a estar energizadas porque va a estar encendido todas las cargas que podamos tener. Entonces, esos factores en el Código Eléctrico Nacional podemos ayudarnos bastante. Lo podemos estar colocando y esa potencia realmente baja al verdadero consumo que nosotros vamos a requerir. Dependiendo de la casa, dependiendo del bodegón, el comercio pequeño, podemos tener ciertas cargas como motores que tienen una corriente de arranque, un pico bastante alto. Si tienen unos arrancadores suaves, podemos llegar a 3 veces la corriente nominal. Si lo tenemos como un arrancador directo, simplemente 6 veces la corriente nominal. Es por eso que ustedes cuando ven esos motores, esos generadores que dicen 10 kilovatios, pero para un pico de 14. Eso quiere decir que a pesar de que él puede trabajar en 10 kilovatios, puede trabajar tranquilamente con un pico para esos motores que cuando se enciende, el hidroneumático, cuando la lavadora volvió otra vez a trabajar, puede abarcar. Y esa sumatoria se sale, tendríamos que estar buscando otro equipo diferente. Variación de carga en el tiempo. Como pueden ver aquí, esto siempre tiene que hacer mucha comunicación con el cliente. Si nosotros hacemos el análisis, como vemos en el mes de diciembre, y seleccionamos solamente con los datos de diciembre, vamos a entender que tenemos un equipo que me puede decir para 100 kilovatios, cuando realmente nosotros en junio tenemos una demanda bastante grande, o sea que el equipo quedó pequeño. Es por eso que esa comunicación con el cliente tiene que ser lo suficiente para nosotros entender en el periodo de tiempo la filosofía de operación de su trabajo, de su empresa, y así poder nosotros entregar o seleccionar el equipo adecuado. Otra de las cosas importantes es los arranques motores. Cuando nosotros estamos conectados a la barra infinita, a la utility, a la red, y tenemos una industria que tiene motores grandes, y se va un motor grande o lo vamos a encender, la barra idealmente puede con ella. No va a pasar absolutamente nada porque tenemos un sistema interconectado. Pero ¿qué pasa cuando tenemos planta? Eso no es así. Realmente el generador y el motor tienen una capacidad. Entonces hay que hacer unos estudios, hay que revisar qué tipo de cargas son las que están, qué motores son los que están, para ver si en el momento en que la filosofía que se está encendiendo los motores es la correcta, la planta me puede dar. Si no me puede dar, inclusive podemos brincar a 1, 2, 3, 4 plantas adicionales para ese proyecto. Esto también información también le sirve para el cliente porque tiene que hacer la adecuación de su sistema eléctrico y así bajar las corrientes de arranque. De esta manera
que el proyecto sea mucho más económico. Visualización del sistema eléctrico. Siempre es bueno pedir el diagrama unifilar al cliente. Sin embargo, hay que estar con una observación bastante grande. Normalmente cuando uno va con el cliente, te dan el diagrama unifilar, pero si uno revisa en la leyenda, el diagrama unifilar dice que es de 1998. De 1998 para acá, pues nunca lo han actualizado. Eso quiere decir que si el cliente hoy día tiene 4 líneas adicionales, no está ahí. Entonces, no podemos solamente ver el diagrama unifilar y decir cuál es la planta eléctrica, porque seleccionar la planta eléctrica porque está faltando carga. Es por eso que es lo importante el estudio de carga. Sin embargo, esto nos va a ayudar a saber para el estudio de protecciones que vamos a tener con la planta eléctrica, el tipo de carga que se tienen, si tienen muchos si son cargas lineales, no son lineales, y así otros parámetros técnicos que no vamos a tocar en este punto, pero nos van a ayudar para poder seleccionar nuestro equipo. Otro punto importante son las condiciones ambientales. Una vez que ya estamos de acuerdo, mira, necesitamos un equipo de 300 kilovatios. Perfecto. Pero las fábricas como tal son modelos estándar. Sin embargo, yo les puedo decir, mira, yo necesito un equipo de 300 kilovatios con un nivel de tensión de 480, el nivel de tensión que corresponda, pero va para una cementera. Y ahí el grado de contaminación es muy grande. Entonces, fábrica tiene ciertas configuraciones que van a ayudar a que no, por lo menos nos situamos en un sitio donde hay mucha humedad y tenemos un equipo en stand-by que lo prendemos solamente en emergencia. Esa humedad puede estar afectando al generador y en el momento que nosotros usemos el generador, pueden producir un corto. Es por eso entonces que el fabricante dice, bueno, es un sitio donde hay mucho salitre, hay un sitio donde hay mucho polvo, hay mucha humedad. Bueno, tu configuración para este equipo de 100, 300 kilovatios, la potencia que sea, tiene que tener esto adicional para aumentar y estar seguro en la vida útil del equipo. Tipos de combustible. Tenemos 4. Entre los tipos de combustible, tenemos entre la gasolina, como podemos ver en la parte izquierda, hacia en la parte de arriba, son equipos normalmente pequeños, son más económicos, se utilizan para equipos portátiles, lo malo que tienen una alta emisión de emisiones hacia el ambiente y producen mucho ruido. Aparte que nos vienen sin cabina. Tenemos el otro que es diésel, su durabilidad es bastante grande, también hay un problema de emisiones, sin embargo los fabricantes, yo le puedo decir, mira señores, yo voy para una empresa o voy para una aplicación petrolera o de gas o que necesito tener un control de emisiones y hay unos parámetros técnicos que se le hacen y ellos te pueden entregar una planta en diésel con bajo control de emisiones. Tenemos el otro que es el gas, son silenciosos, son de baja emisión, no duran tanto como los diésel, pero son muy buenos. La limpieza de su manejo es excelente y es por eso que normalmente en las residencias se usa este tipo de equipo. Y tenemos otros que son para proyectos mucho más grandes, es un combustible que sí las emisiones son bastante grandes, hay que hacer todo un equipamiento para poder hacer el tratamiento de los mismos, pero para proyectos bastante grandes podemos utilizar otro tipo de combustible. Claro, aquí el proyectista tiene que ver que es más fácil conseguir gas, es fácil conseguir diésel o gasolina que de repente el HFO. Todo va a depender. Hay equipos grandes de gas, no solamente los residenciales, sino si estoy en un campo petrolero donde el gas está ahí mismo cerca del pozo, bueno, yo puedo colocar toda una planta de tratamiento y utilizar ese gas como combustible para mi equipo, que va a ser mucho más económico que tener toda una logística de traer el combustible y el diésel hasta el sitio. Altitud. Por altitud de la instalación. Dependiendo de la altura, también puede existir un derrapeo en la potencia, porque hay menor cantidad de oxígeno. Entonces, ese punto en particular también es importante tenerlo en cuenta. Los equipos pueden venir con cabina o sin cabina. Sin cabina, por supuesto, vamos a tener una cantidad de ruido. Ahora, con cabina,
Como pueden ver, pueden tener todos los accesorios. Pueden tener accesorios configurados que tengan tanques adicionales, puede tener anclaje para su montaje y elevación. Las cabinas vienen con una cantidad de accesorios para que el mantenimiento sea lo más idóneo. Y tenemos cabinas paquetizadas ya mucho más complejas, donde podemos colocar, como podemos ver en el dibujo de arriba, donde podemos ver que está la planta, está el sistema de escape, está el generador, está un transformador, porque de repente no queremos que salga en baja tensión, sino que salga en media tensión. O sea, podemos hacer todo dentro de una cabina. Y como pueden ver abajo, un compartimiento donde van todos los cables, inclusive un sistema contra incendios si así lo solicita el cliente. Sistema de control. Independientemente del equipo que se esté buscando, hay diferentes paneles. Es por eso que el fabricante dice, ¿cómo lo quieres tú? ¿Cuál es la filosofía de control? Y dependiendo de eso, si es que simplemente el equipo va a aportar modo isla a una fábrica, a un hogar, a un comercio, o es que va a estar conectado a la red, o para proyectos mucho más grandes, que necesites diferentes equipos a la vez, que los paneles de control que se configuren en estos equipos soporten para poder hacer este conexionado. Es por eso que no solamente nos satisface de saber cuál es la potencia del equipo, sino que tenemos que tener una cantidad de parámetros que hemos visualizado hasta ahorita para que la configuración sea y se adapte a la necesidad del cliente. Tenemos casos especiales. Los casos especiales son por lo menos los generadores marinos. Su selección es muy parecida. Se pide la potencia, el rating, la aplicación de la embarcación, dependiendo si la embarcación es de placer, como podemos ver en los dibujos, un transatlántico, hay diferentes. Y los sistemas de enfriamiento. Nosotros aquí el sistema de enfriamiento es por radiador, en cambio aquí tenemos ahora por quilla, por intercambiador de calor. Entonces, porque el barco, bueno, tiene otras configuraciones que nos va a servir para el enfriamiento del mismo equipo. Y el equipo también está configurado en función, estamos en un sitio, en un bote que no es estable, que tiene sus movimientos, y el barco tiene que tener la certeza o la garantía de que el equipo va a trabajar. Es por eso que su configuración fuera de la potencia viene adaptada por una cantidad de elementos que va a permitir de que el equipo trabaje como es. Y la aprobación de una sociedad clasificadora. ¿Por qué la asociación clasificadora? Porque la embarcación no solamente va a trabajar para el puerto venezolano, sino seguramente va a trabajar para otros puertos. Y tiene que tener la garantía de que trabaja bajo ciertas normas para que le den el acceso a esos lugares. Ecuaciones, las ecuaciones. A veces es difícil la persona que no tiene a la mano a alguien pues para poder encontrar algún elemento o la corriente. Casi que todos los diagramas o todos los catálogos tienen una serie de ecuaciones donde por ahí pueden sacar cuál es la potencia, cuál es el amperaje, cuál es la frecuencia que se necesita. Lo importante aquí, señores, es que ustedes tienen que visualizar cuál es la potencia que requiere el equipo, que necesitan ustedes y cuáles son sus condiciones. Lo otro, hay que ser muy consciente de que en el momento en que yo pida, mira, yo necesito un equipo de 100 kilovatios, le digo que va a ser tanto voltaje, va a estar trabajando por lo menos en la ciudad de Caracas, va a estar para un centro comercial, vamos a suponer que fuese para el Sambil, pero si luego el dueño, y vamos a trabajarlo con un régimen Prime, luego el dueño cambia ese equipo por alguna condición y lo manda a trabajar en una situación petrolera, cambia completamente, simplemente, bueno, la garantía del equipo la puede estar perdiendo, el equipo a lo mejor no va a trabajar como necesita, porque cambió toda la configuración. Es por eso que es importante, pues, que se visualice, que se revise con calma y con detalle cada uno de estos elementos. Nuestras recomendaciones, fíjense que, bueno, es una presentación bastante simple, no se tocó muchos datos, pero ustedes podrán haber agarrado algunos puntos importantes de cómo seleccionar. Algunos seguramente tendrán algunas dudas adicionales que vamos a corresponder más adelante, pero lo importante es que nuestra recomendación es buscar una asesoría. Acuérdense que comprar o seleccionar un equipo, ahorita la gente, venderlo vende cualquiera. Uno va para la ferretería y se compra un equipo, pero tenemos la duda, ¿cómo lo vamos a instalar?
tenemos la duda cómo va a ser su respuesta, tenemos la duda cómo va a ser cómo lo vamos a operar, cómo trabaja su panel de control. Y nosotros, bueno, desde el Consorcio Cogestión Benequip ofrecemos la asesoría técnica, soporte postventa, servicio de mantenimiento, repuestos, equipos con disponibilidad, tenemos equipos con disponibilidad inmediata y equipos de renta. Realmente nosotros no vendemos equipos, nosotros lo que aportamos son soluciones. Entonces, cuando hablamos con el cliente, lo acompañamos en función de poder elegir el equipo más idóneo para su proyecto. Bueno, aquí al final tienen los números de contactos, donde aparte del tiempo que vamos a tener ahorita para su respuesta, pueden estar preguntando cualquier tópico para comprar un equipo, para seleccionarlo, alguna duda, algo que hayan visto, tanto en el Instagram, todas las redes que pueden ver ahí, y en el 0800 pueden conseguir. Está entonces, bueno, abierto para sus preguntas. Dame un segundo para aperturarle el micrófono a Marcela. Un segundo. Julio, si puedes, deja de compartir pantalla y vuelve a compartir, que tu computadora estuvo metiendo un mensaje en el medio de la pantalla. De todos modos, a todos los participantes, que esta presentación la vamos a enviar al que la requiera, solo tiene que pedirla por correo y se la enviaremos a solicitud, pues. No es una información que vamos a tener escondida y entonces la vamos a compartir. Entonces, el letrero molestaba a veces un poco para ver. Y bueno, vamos a ver cómo corregimos esto. Luego vuelve a compartir pantalla, Julio, que no sé, todavía sigue saliendo, pero... Marcela, ya tiene el micrófono. Yo voy a cerrar el mío. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por toda tu participación bastante interesante. A partir de este momento, le recuerdo a todos los participantes que va a iniciar nuestra ronda de preguntas y respuestas. Pueden hacernos llegar sus dudas a través del chat de YouTube o a través del chat de Zoom para que sea Julio quien les dé respuesta a todas las inquietudes que surgieron durante el webinar o alguna duda particular que ustedes tengan y les gustaría que nosotros la aclaremos. A ver. Julio, tenemos por acá una pregunta. La duda es la siguiente. ¿Hay alguna relación con el tipo de la potencia del generador y el tipo de combustible que use? Por acá aclaran un poco la duda y colocan, es decir, por ejemplo, a partir de tantos kVA tiene que ser un generador a gas o diésel. No, ¿puedo compartir la presentación? Sí, adelante. Necesito acceso.
bueno, para las personas que están solicitando el material que utilizamos, ustedes van a tener, le vamos a dejar en la cajita de descripción de nuestro canal de YouTube un enlace que les va a permitir descargar esta presentación. Si la quieren revisar posteriormente y quieren volver a ver la transmisión, pueden hacerlo perfectamente a través de nuestro canal CC Benequip. Ok, para responder la pregunta por los tipos de combustible. Normalmente en el mercado, los equipos que son de gasolina son equipos pequeños. ¿Por qué pequeños? Porque son ruidosos, hacen muchas emisiones y realmente el tipo de aplicación que tiene es el ejemplo que se ve ahí en la pantalla, que son equipos pequeños. Realmente podemos tener equipos muy pequeños igualitos en gas, muy pequeños también en diésel, pero ya para equipos grandes, para potencias grandes, puede ser tanto en diésel como en gas. Igual ya HFO. ¿Okay? Todo va a depender de la aplicación. De repente el diésel le aplica bastante porque hay un parámetro de que, bueno, yo estoy cerca de una ciudad de cierta urbanismo donde la logística me permite de que me puedan traer a la empresa en X periodo de tiempo, llegue a algún cisterna y pueda yo surtir mis tanques de combustible, en este caso de diésel. Pero si estoy muy lejos, como está hablando de una parte petrolera, es difícil que esté llegando un cisterna allá al sitio, pero tengo un pozo petrolero que está botando gas, que lo estoy casi quemando en los mechurrios, bueno, yo puedo hacer una planta de tratamiento del mismo en función de yo utilizarlo como combustible para el equipo. Hay ciertos parámetros, pero no sé, no hay equipos tan pequeños y tan grandes en diésel como en gas también. Julio, veo una pregunta aquí, como no iba Marcela, pregunta una persona que ¿cuántas horas es permitido trabajar un equipo al 100% de su capacidad? Ok, vamos a verlo un poquito más arriba. Cada fabricante tiene su patrón y sus normativas. Este fabricante en particular, el equipo cuando dice que está trabajando, primero, bueno, tenemos este catálogo. Cada fabricante, por lo menos este en particular, el D250U, me dice que en Prion trabaja en 227 kilovatios, pero en 50. ¿Cuánto puede hacer? Como podemos ver aquí, que hace una pequeña descripción de este régimen de trabajo, el stand-by trabajando al 70% del poder de lo que marca aquí el catálogo. El 70% en este caso de 238 kilovatios, el 70% de eso debería estar trabajando solamente 200 horas al año, nada más. 200 horas por año, con un máximo de 500 horas. Si se sobrepasa y le pasa algo al equipo, simplemente puede perder. El fabricante nos puede decir, señores, ustedes están trabajando con un régimen que no es el adecuado, ustedes son los encargados pues, de acomodar el problema que haya tenido con el equipo. Y la vida útil del equipo pues empieza a mermar. En Prime trabajamos igualito, un 70% de lo que marca, aquí en este caso el Prime en 216, es el 70% que tiene que trabajar. En este caso el Prime puede trabajar casi que de forma continua con las paradas normales que puede tener para su servicio, el mantenimiento, cualquier cosa, pero es de forma continua. Es para una planta o un cliente que no está contando propiamente con estar conectado al sistema eléctrico nacional o cualquier otra planta adicional, sino que va a estar contando con esta en particular. Algo que no tocamos, que no revisamos aquí en la exposición, es que dependiendo del cliente, si yo tengo un cliente que es un comercio, tiene unos horarios en particular, y ahorita en particular el comercio también tiene unos horarios que los horarios se acomodaron. Pero si yo estoy trabajando en una clínica, pues yo necesito primero que el equipo funcione en un periodo de tiempo que lo dicta la norma, que sea muy confiable y que cubra una cantidad de
que cubra la potencia que se requiere. Es por eso que aquí, cuando nosotros pedimos el diagrama unifilar, uno de los puntos importantes también es que podemos determinar cuáles son las cargas esenciales y no esenciales junto con el cliente. Porque el cliente normalmente, imagínense una clínica grande, necesita una planta eléctrica para toda la clínica. Va a ser una planta muy grande o van a ser 2 o 3 plantas para cubrir toda la clínica. Sale muy costoso. Entonces de repente estamos cubriendo el pasillo que está bien lejos, que nadie lo utiliza. Y entonces en las cargas esenciales está, bueno, el sitio de operaciones, el sitio donde está la parte del sistema de datos que puede tener, informáticas y bancos que pueda tener el edificio, la parte de la clínica, todo lo que sea esencial como tal. Entonces, hay generadores que se seleccionan, mira, yo necesito solamente para operaciones, bueno, es un generador pequeño para eso. Tienen otro generador para unas cargas, otras cargas esenciales y un generador completo. Entonces, en función de lo que se requiere, uno también va eligiendo qué tipo de generador es o cuál es la capacidad que se requiere. Julio, preguntan que si además de la asesoría y la venta de generadores, también nosotros podemos realizar la instalación. Nosotros trabajamos, eso es muy buena pregunta. Mucha gente viene y nos dice, ajá, compro esto, pero ahora como que quedo solo. No, nosotros en particular tenemos ciertas contratistas aliadas que han instalado con nosotros en el transcurso no en transcurso, en todo el territorio nacional diferentes proyectos que van de una instalación, como podemos ver, simplemente que es para un urbanismo, como lo que vemos aquí, a proyectos así macro. Y esa, dependiendo de la exigencia o el requerimiento del cliente, nos ponemos en contacto con estos proveedores. Ellos hacen la visita, revisan, visualizan, inspeccionan. Y bueno, fuera de lo que es el costo del equipo, fuera de lo que el costo que puede ser el mantenimiento, mire, es que yo lo quiero con los repuestos, con los primeros filtros, también se le puede dar ese plus de lo que podría ser la instalación. Por supuesto, la instalación no se puede decir de forma genérica. Yo puedo decirle que el equipo de 500 kilovatios con cabina, que con protección especial porque va para ambiente salino, con algo, todo y cada una de las cosas que se requiera, tiene tal costo. Pero dependiendo de la instalación, ahí sí hay que ir en el sitio porque hay que ver si hay que hacer movimiento de tierras, por lo menos para proyectos grandes, de dónde va a estar la cometida principal, dónde es que nosotros vamos dónde es que se va a colocar lo que es el sistema de almacenamiento de combustible. Hay una cantidad de parámetros que solamente con la inspección es que realmente tenemos el input suficiente para poder ofrecer algo a nivel de construcción. Para algo pequeño, pues, igualito hay otras cositas que es su pericia, que tienen su personal calificado y certificado para llevar a cabo eso. Ok, entonces, como la respuesta en resumen, podemos venderle solo el equipo o se le puede vender también un proyecto de ingeniería, procura y construcción y también se le da un llave en mano. Preguntan aquí también, ¿se pueden conectar en paralelo 2 o más generadores con diferentes potencias? Hay que evaluarlo, hay que evaluarlo. Aquí siempre, cuando estamos trabajando con otros equipos, inclusive de la misma potencia, pero de otro fabricante, siempre tenemos nosotros una comunicación con el departamento de ingeniería de fábrica. Ellos se revisan muy bien todos los estudios de lo que es el generador, revisan una cantidad de parámetros y visualizan si se puede o no se puede. A priori no se puede decir que no, realmente sí se podría estar colocando, pero hay que hacer una revisión. Y el fabricante nos podrá decir, mira, sí se puede, pero tiene que trabajar bajo tales condiciones. Si no, pues simplemente el equipo no va a funcionar o podemos dañar alguno de los equipos que queramos colocarlo de esta manera. Para esa información, cada equipo se baja una cantidad de datos técnicos y con nuestro departamento técnico y junto con fábrica, se cruza esa información y se puede dar, si se puede dar la respuesta que si se puede o no se puede, o cuáles son las soluciones que podemos optar para eso. Arnoldo, que hace esa pregunta, yo le agregaría al tema de Julio que mucho depende del sistema de control de la máquina,
porque las máquinas tienen un sistema para compartir carga. Entonces, si tienen la logística electrónica, no importa que hayan diferencia de potencia. Hemos tenido proyectos con paralelismo en diferencia de potencia. Pero si un equipo es analógico y el otro es digital, ya se hace mucho más complejo el lograr una compartición de carga. Entonces, ese es el detalle, pero siempre hay una solución de ingeniería y se puede lograr. Aquí preguntan que si podemos prestar servicios de instalación y asistencia a soluciones de fallas en plantas eléctricas residenciales. Bueno, nosotros siempre estamos recibiendo constantemente no solamente las solicitudes para comprar equipos nuevos, sino que tienen fallas, o sea, hoy día muchos urbanismos tienen sus plantas eléctricas, muchas casas y comercios pequeños tienen sus plantas eléctricas. Y por la falla, pues nosotros aquí tenemos nuestro departamento de servicio, que al llegar el caso, pues lo evalúa, son personas que se llegan hasta el sitio y revisen, bueno, y se toma la decisión, mira, esto es lo que está fallando y y el servicio que hay que aplicar sería el que se le vaya a estipular. Perfecto, Julio. Disculpen que estuve caído un momento. Sin embargo, voy a darle como una pasada a las preguntas que están en YouTube. Por aquí hay una que nos dejaron y es acerca de los generadores a gas requieren RPM más alto que en diésel. No se escucha bien. A ver, por acá nos hacen una pregunta acerca de que si los generadores a gas requieren un RPM más alto que en diésel. Julio, que si los generadores a gas requieren una RPM más alta en diésel. La respuesta es no, pero Julio, explícase. Ah, que ya lo escuché. No es que no se requiere, pues. O sea, inclusive en diésel hay diferentes RPM que se puedan utilizar, dependiendo de la aplicación. Esta parte no la tocamos acá, pero no, la respuesta sería no. Para hacer una aclaratoria un poquito más detallada, las revoluciones de un generador dependen del número de polos que tenga el generador. Si el generador es de un solo par de polos, tendría que trabajar 3.600 revoluciones. Si es como los estándar de dos pares de polos, trabaja 1.800 y así va bajando. Pero todo generador debe respetar una velocidad por efecto de la frecuencia que demande, bien sea 60 Hz o bien sea 50 Hz. Entonces, eso es un punto crítico en todo generador. Sus revoluciones es algo que se controla muy cercanamente para respetar la frecuencia, sea gas, sea diésel, sea HFO o sea gasolina. Bien, aclarada esta duda, por acá nos dejan otra. Nos preguntan, ¿cómo puedo escoger un generador para un condominio? ¿Solo para áreas comunes o para todo el edificio? Bueno, lo importante aquí es realmente hay que hacer una visita. Nos hemos dado cuenta que a veces nos dicen, mira, que es solamente para las áreas comunes y esto, y aproximadamente nos dicen hay tantos bombillos, hay un ascensor, hay el hidroneumático y más nada. Cuando se ha generado algún pequeño mini estudio y se determina que la potencia es tanta, de repente el condominio, que es un poquito más difícil porque no es uno solo, sino que son varios, se ponen de acuerdo, se hace la procura para el generador, pero luego se dan cuenta de que, no me faltó colocar que, a ver, es verdad que hay un tendido que es que compartimos con el edificio que está al lado, entonces la potencia no es la idónea. Entonces, realmente en este caso es hacer una visita, se hace la inspección, se revisan todas las cargas, se de repente si se puede hacer alguna partición de cargas para que justamente esas cargas no esenciales de áreas comunes se pueda sacar
y trabajar netamente con el generador y no meterlo otro, pero hay que ir al sitio, pero por supuesto que es posible. Ok, perfecto. Por acá tenemos dos preguntas. Debo prever para evitar la motorización de un generador por flujo de potencia inversa. Escuché flujo de potencia inversa. Disculpa. ¿Cuáles son las protecciones eléctricas que debo prever para evitar la motorización de un generador por flujo de potencia inversa? Bueno, aquí sobre todo lo que son los equipos que están trabajando, los equipos pequeños, que trabajan con cargas puntuales que van directamente a las cargas, que no está interconectado con la red, que no está interconectado con cualquier otra planta, no tiene ese problema. Ahora, cuando realmente empiezan a conectarse diferentes plantas eléctricas de diferentes tamaños, cuando se están colocando con la red, realmente se hace un estudio de flujo de carga. En ese estudio de flujo de carga se estudia bien lo que es el sistema y se empieza a ver cuáles son los puntos que podría tener. Los equipos grandes, en su panel de protección, traen esa protección, igualito como tiene para temperatura, igualito que tiene para potencia, tiene esa protección en particular. Nuestro departamento técnico se acerca al sitio, revisa con lo que es el diagrama unifilada, hace los estudios correspondientes, hace el estudio correspondiente con unos terceros y se aplica y se revisa y se consigue cuáles son los parámetros que se necesita colocar y habilitar en los breakers, en los interruptores grandes que tienen los equipos. Como podemos ver por lo menos la lámina que está en la pantalla, vemos equipos que son muchos equipos que están conectados en paralelo. Cada uno de esos equipos, por las dimensiones, no es un breaker que tiene todo el dimensionamiento y toda la parte de control, justamente para evaluar esas fallas, para proteger al equipo y otras más. Hay que estudiarlo. Pero los equipos traen su protección. Perfecto. Gracias, Julio. Tenemos otra duda acá. ¿Cuáles son los cuidados y mantenimientos más importantes que se debe hacer a un generador? Bueno, lo importante es que cada fabricante tiene su manual de mantenimiento, tiene su manual de mantenimiento y operación. Este primer webinar es la selección. Hay unos segundos que me imagino que podrá venir, que es propiamente lo que es el mantenimiento propiamente del equipo y la operación del mismo. Pero vamos a tocar un poquito ese caso. Ese fabricante en ese manual dice, mira, a las 500 horas hay que hacer X cantidad de cosas, a las 1000 horas hay que hacer X cantidad de cosas y así sucesivamente. Entonces, el cliente, sobre todo las empresas grandes, el gerente de servicio, de mantenimiento, tiene que estar visualizando y revisando muy bien eso, porque, bueno, tiene que hacer la procura de todo lo que son todos esos consumibles, filtro, el tipo de aceite que se le va a colocar, el tipo de combustible, el tipo de refrigerante que se le va a colocar, para que justamente el equipo trabaje bajo las condiciones que dice el fabricante. El fabricante, por supuesto, dice el combustible, el diésel, tiene que traer el aceite es tal, el refrigerante es tal. Junto con nuestro servicio técnico, nosotros revisamos cuáles de las marcas que se presentan, que nosotros conseguimos aquí en Venezuela, y cuáles son las que pueden aplicar. Y con ese manual, siguiéndolos al pie de la letra, pues simplemente vamos a tener un equipo que su vida útil va a estar en el tiempo como lo dice el fabricante. Ok, muchísimas gracias, Julio. Acá tenemos otra pregunta. Quieren saber si existe algún aparato que se pueda colocar como una especie de holder para definir la carga de una instalación. Sí, hay unos aparatos que son unos registradores. Hay gente que lo deja, los conecta inmediatamente, pero uno hablando y revisando la filosofía de operación del cliente,
uno deja los aparatos conectados ahí en la cometida principal o en la cometida que ellos quieran colocar el generador, y ahí ve uno el comportamiento de los picos, cómo está el comportamiento de la frecuencia, si es transitorio, una cantidad de cosas y elementos que nos van a ayudar no solamente a seleccionar el equipo, sino a adecuar el sistema eléctrico que tiene el cliente y proteger todo. Entonces, realmente, bueno, como le dije al principio, hay empresas certificadas para eso, con equipos certificados para que tengan estos registros, y realmente es una visión, es una ventana bastante importante, porque al visualizar cómo son todas estas variables eléctricas, podemos ver cuál es la calidad del sistema eléctrico que tiene el cliente. A veces nosotros el cliente pide una planta, lo coloca y nos están llamando, mira, la planta tiene problemas, es la planta que tiene problemas. Cuando llegamos allá es que el desbalance que hay en las tensiones del sistema del cliente sobrepasa lo que dicta la norma, y por supuesto que para protegerse el generador se dispara y se aísla. Y entonces, bueno, viene el cliente que tiene que hacer las adecuaciones correspondientes para poder trabajar con cualquier generador, independientemente del fabricante que sea. Muy bien, gracias, Julio. Acá dejan otra duda. En nuestra experiencia, ¿cuál es el rango de kilovatios más apropiados para la residencia clase media estándar? Si uno se va eso no es tan fácil decirlo así, no es tan sencillo, porque en la norma, en el Código Eléctrico Nacional, hay ciertos parámetros que uno puede adoptar. Sin embargo, en un cuarto, antes la gente tenía un solo televisor y un solo aire acondicionado. Hoy día podemos ver vivienda que tiene aire centralizado, todos los cuartos tienen aire acondicionado, todos tienen una cantidad de carga increíble que hace que el generador que se necesita colocar tiene que ser de mayor dimensión. Entonces, realmente, bueno, nuevamente insistimos, hay que hablar con el cliente dice más o menos cuáles son las cargas que tiene, se tiene que visualizar para ver, y de esa manera nosotros podemos seleccionar el generador. Por supuesto que hay una limitante, yo puedo colocar X cantidad de cosas en mi casa, pero tengo una capacidad máxima que me puede dar en este caso el Sistema Eléctrico Nacional, pues, en este caso Corpoelec. Pero aquellas casas aquellos urbanismos que son urbanismos que no están están conectados al sistema eléctrico, pero son diferentes, tienen una cantidad, el proyectista pues seleccionó que tiene una cantidad de cargas adicionales, tiene 3, 4 ascensores el edificio, diferentes hidroneumáticos, se comparten las cargas con otros urbanismos o torres que están cercanas. Eso hace que la elección no sea así a priori tan fácil de decir. Simplemente, bueno, el personal técnico registra, visualiza, y es la manera que podemos hacer la selección del generador. Muy bien, Julio, muchísimas gracias. Bueno, por los momentos creo que no tenemos más dudas por parte de los participantes. Las personas están consultando acerca si podemos facilitarle la presentación. En nuestro canal de YouTube, en lo que finaliza la transmisión, nosotros vamos a colocar en la cajita de descripción del video un enlace en donde van a poder tener acceso a la presentación. Entonces, una vez terminemos la transmisión, van a conseguir el video disponible con la presentación allí en la cajita de descripción. Okay. Aclarado esto, nos llega otra duda por acá al chat. Nos comentan, tengo un generador de emergencia, potencia standby. ¿Qué sucedería si lo utilizo como potencia primaria durante largo tiempo? Ok. Normalmente casi todo el mundo tiene sus generadores en stand-by, porque el sistema eléctrico pues nacional era bastante óptimo y se trabajaba pues en caso de emergencia. Y cuando había algún tipo de corte de energía eléctrica, no duraba por mucho tiempo en llegar. Hoy día no es así, lamentablemente. Entonces, muchos de los equipos que se están trabajando en stand-by
lo estamos trabajando en forma continua. Como podemos ver aquí, la de 250, un equipo que sea en stand-by 250 kilovatios. Pero si lo voy a trabajar en forma continua, yo debería estar trabajándolo como dice 227, que está aquí en Prime. Acuérdense una cosa, vamos a retomar nuevamente esta lámina. El equipo tiene que trabajar, sea en stand-by o en Prime, el 70% de lo que me dicta la placa. Entonces, si yo estoy trabajando, usted ya tiene un equipo trabajando en stand-by, en stand-by habría que buscar cuál es la capacidad que tiene aquí en Prime, en su catálogo, en su fabricante, y colocarle el 70%. Tiene que bajar un poco la carga. Al bajar un poco la carga, usted está, de alguna manera, no afectando al equipo que esté trabajando de forma sobrecargada y que vaya a tener algún problema adicional. Yo sé que cuando hay cortes eléctricos, sobre todo, y si hay calor, pues todo el mundo empieza a conectar todas las plantas habidas y por haber, y podemos ver en los diferentes organismos esos equipos trabajando, pero al 100%. Ni siquiera respetan el 70%, sino al 100%. Pero a la larga, y a veces no tan larga, y dependiendo del tiempo que tengamos con la planta, va a venir la falla, porque simplemente está trabajando extremadamente. Es como nosotros tuviésemos un carro que tiene una capacidad, vemos en el velocímetro, que va a 200 kilómetros por hora, y para todos lados vamos a estar siempre en esa velocidad. El carro lo va a dar, pero su vida útil como tal va a mermar. Entonces, bueno, la recomendación en este caso es bajar un poco la potencia que se esté consumiendo, que se esté requiriendo del cliente, del generador, para poder proteger el equipo. Aquí lo voy a colocar es adicional, siempre nos pueden llamar y así podemos visualizar mejor el caso, porque de repente el equipo está en stand-by, son como aparece ahí, por lo menos la de 250 kilovatios, pero realmente lo que yo estoy usando, las cargas que yo estoy usando ahorita en mi empresa, porque no estoy trabajando con todas las líneas de producción o porque no tengo dentro del mismo edificio muchos apartamentos están vacíos, realmente están trabajando holgados. Entonces, tomar una decisión de prioridad con lo que dijimos ahorita, vamos a bajar las cargas, no tiene sentido porque de por sí ya el equipo está trabajando de forma holgada. Entonces, cada caso tiene es un caso particular. Entonces, bueno, sería simplemente hablar propiamente con el cliente, con la persona que está diciendo la pregunta, nos enteramos de mejor manera cuál es su situación y podemos dar las recomendaciones que diera lugar. Muy bien, Julio, muchísimas gracias. Otra pregunta que tenemos por acá es acerca de si el fabricante dispone de sistemas de protección contra incendios. Sí, el fabricante, dependiendo del proyecto, por lo menos proyectos pequeños, esta planta que ustedes ven aquí no necesita un sistema, no viene con sistema porque no tiene la capacidad, pues vienen paquetizadas y son algo bastante pequeño. El contratista, el que está instalando, o el dueño del condominio, el dueño de la industria, el dueño de la empresa, tiene que tener, por supuesto, por norma, bueno, aquí va a tener un sistema eléctrico, aquí va a tener un cuarto de generación, bueno, yo tengo que colocar el sistema contra incendio que aplique para ese tipo de instalaciones eléctricas como tal. Ahora, para proyectos bastante grandes y lejanos, como podemos ver acá, en la parte de las cabinas, puede venir a solicitud del fabricante, bueno, la cabina puede venir a solicitud, tiene todo lo del equipamiento que requiere, pero bueno, este caso, por estos lados que está aquí, el fabricante consiguió colocar cilindro de CO2. Y viene con su manguera, viene sus detectores, sus aspersores, todo lo que conlleva para poder hacer el apagado. Eso no quiere decir que el cliente y el departamento de seguridad y con un estudio de seguridad que se haga, aparte de eso, alrededor también tenga otros elementos que sean importantes de tener para la extinción de incendios. Muy bien, Julio, muchísimas gracias. Por los momentos no tenemos más inquietudes.
a través de los chats, tanto de Zoom como de YouTube. Em, yo creo que ya con esta respuesta que acabas de dar, podemos concluir esta ronda de preguntas y respuestas y pues agradecerles obviamente a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Les recuerdo una vez más que este material va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, TC y en la cajita de descripción van a conseguir el enlace que los lleve a la presentación utilizada el día de hoy. Muchísimas gracias, Julio. Excelente trabajo. Gracias a todos ustedes por haberse conectado. Y bueno, ya saben, estamos aquí para recibir sus comentarios. Disculpa, Julio. Dime. Es que un participante acaba de preguntar algo que me parece muy interesante. ¿Tiene el moderador alguna sugerencia en particular para los generadores usados en taladros de perforación? ¿Me escuchaste? No, escuché poco. ¿Tiene alguna sugerencia particular para los generadores usados en taladros de perforación? Arnoldo Rivas pregunta. Bueno, esa pregunta es un poquito más técnica y Arnoldo, pues te invitamos para que te comuniques con nosotros o dejes tus datos y así podemos hablar un poquito más del caso, porque sí hay que agarrar unos elementos que va a ser importante para la elección de generación en ese tipo de aplicación. Pero adicionalmente, señor Arnoldo, sí los conocemos y sí hemos trabajado con ellos y atendemos muchos taladros de perforación, pero como le dice el ingeniero Julio, no se puede hacer una definición genérica, sino tenemos que verla empezando por la potencia de su taladro. Pero normalmente hemos trabajado hasta con taladros de 3.000 caballos y en ese tipo de taladro normalmente se ponen 4 generadores de 2 megavatios cada uno, trabajando con automatismo de entrada y salida y toda la potencia se distribuye con una caja de potencia como normalmente sucede en un taladro. Estamos a su orden, accésenos por la